La mano de la veterinaria, la doctora Carmen Morales, se detuvo en el aire. La jeringa de la eutanasia temblaba ligeramente entre sus dedos. El pequeño Fernando, de 8 años, abrazaba por última vez a su moribundo cachorro de pastor alemán. Se suponía que Atlas estaría demasiado débil para moverse. Sus órganos estaban fallando por razones inexplicables. Pero en ese momento, el cachorro de ojos dorados de repente levantó la cabeza, completamente alerta. No fue la despedida pacífica lo que sorprendió a la doctora Morales, sino el repentino y profundo gruñido de Atlas, que se dirigió a su asistente, Marcos Vidal. La madre de Fernando, Elena Vidal, jadeó y dio un paso atrás cuando el cachorro, supuestamente moribundo, mostró sus dientes a Marcos, quien estaba preparando las correas. El gruñido no era un gemido débil de un animal enfermo, sino una advertencia que le puso la piel de gallina a la doctora Morales. Fernando había salvado a Atlas de una muerte segura en la perrera 6 meses antes. Su vínculo era inquebrantable, incluso en medio del amargo divorcio de sus padres. Ahora, ella estaba a punto de destruir ese milagro. «¡Detén todo!», ordenó la doctora Morales, su voz cortando el aire estéril como el cristal. Aquí algo no está bien. ¿Qué le había hecho Marcos a este cachorro? ¿Y por qué Atlas luchaba tan ferozmente para advertirle? 6 meses antes, Fernando Vidal era un niño completamente diferente. El chico de 8 años que ahora se sentaba protectoramente junto a Atlas en la consulta de la doctora Morales. Una vez había sido un niño que apenas hablaba más allá de un susurro. Su mundo se había roto cuando su padre, Carlos, se fue de repente después de perder su trabajo. Carlos Vidal había llenado su camión una mañana de octubre y se había marchado hacia el sur, dejando solo facturas impagadas y un hijo que esperaba cada noche en la ventana, con la esperanza de que su padre volviera a casa. Elena Vidal, la madre de Fernando, trabajaba turnos dobles en el hospital de la ciudad. Su uniforme de enfermera era un recordatorio constante de la presión financiera que asfixiaba a su pequeña familia. El modesto piso de 2 habitaciones en la calle del Álamo se sentía insoportablemente vacío sin la risa de Carlos. Las notas de Fernando se deterioraron. Su profesora, la señora Beltrán, llamaba semanalmente para hablar de su creciente aislamiento de sus compañeros de clase y su hábito de mirar por la ventana, como si esperara un recreo. El punto de inflexión llegó una tarde de diciembre particularmente difícil, cuando Fernando le preguntó a su madre por qué papá ya no les quería. El corazón de Elena se rompió al darse cuenta de que su hijo se estaba hundiendo en el silencio. A pesar de su ajustado presupuesto, al día siguiente condujo hasta la perrera. Allí encontraron a Atlas, un cachorro de pastor alemán con inteligentes ojos ámbar y un pelaje brillante, negro y castaño. Los voluntarios explicaron que había sido abandonado o robado y que su dueño registrado no sabía nada de él. Con solo 4 meses, Atlas tenía una madurez inusual. Cuando Fernando conoció a Atlas, algo mágico sucedió. El niño que apenas había hablado durante semanas, de repente cobró vida. Sus pequeñas manos acariciaron suavemente las orejas flexibles del cachorro, mientras Atlas lo observaba con notable concentración. La conexión fue instantánea y profunda. 2 almas abandonadas que reconocieron su parentesco. La doctora Carmen Morales había abierto su consulta veterinaria 3 años antes, realizando su sueño de servir a la comunidad en la que había crecido. Su propio pastor alemán, Luna, había muerto de cáncer la primavera anterior. Por ello, la doctora Morales había desarrollado un profundo entendimiento del vínculo entre humanos y animales. Recordaba la primera visita de Fernando con Atlas,
como toda la postura del niño cambiaba en presencia del cachorro. Marcos Vidal se había unido al equipo de la clínica solo 2 meses antes. Tenía excelentes referencias de prestigiosas escuelas de veterinaria y unos conocimientos técnicos impresionantes. Parecía dedicado y competente, a menudo se ofrecía voluntario los fines de semana y se quedaba más tiempo para asegurarse de que los animales recibieran la atención adecuada. La clínica misma estaba ubicada en una casa modernista reformada en la calle Mayor. Su ambiente acogedor estaba destinado a reducir las ansiedades de los animales y sus dueños. La doctora Morales había elegido conscientemente una iluminación cálida y cómodas zonas de asiento, sabiendo que las visitas al veterinario a menudo implicaban decisiones difíciles y conversaciones emocionales. Ahora, mientras el gruñido de Atlas resonaba en la sala de tratamiento, la doctora Morales se dio cuenta de que los mayores peligros a veces provenían de aquellos en quienes más confiabas. El día anterior había comenzado como cualquier otro día perfecto de primavera. Fernando corrió a casa después de la escuela, olvidando su mochila en la puerta principal mientras llamaba a Atlas. El pastor alemán salió corriendo de la cocina, su cola moviéndose con una alegría contagiosa que se había convertido en el rescate diario de Fernando. Con sus 9 meses, Atlas había crecido para llenar sus patas. Su pelaje era grueso y brillante. Sus ojos ámbar brillaban con una inteligencia que a veces parecía casi humana. «Vamos, chico, vayamos al parque antes de que mamá regrese del trabajo», dijo Fernando, sujetando la correa roja al collar de Atlas. El camino al parque solo tardaba 10 minutos, pero Atlas lo convertía en una aventura. Se detenía para investigar cada olor interesante, pero mantenía una posición perfecta con la correa, una habilidad que incluso había sorprendido a la doctora Morales con sus consejos de adiestramiento. El parque estaba casi vacío. Solo la señora Paz paseaba a su viejo perro. Fernando soltó la correa de Atlas en la zona de juego designada y observó cómo su compañero adoptaba de inmediato una postura vigilante. Escaneaba el entorno con el instinto protector natural de su raza. Los pastores alemanes habían sido criados como guardianes, y Atlas se tomaba en serio su responsabilidad, incluso durante el tiempo de juego. «¡A buscar, Atlas!», gritó Fernando, lanzando la pelota de tenis por el césped. Vio a su perro salir con un movimiento explosivo, con pasos potentes que cubrían el suelo sin esfuerzo. El atletismo de Atlas era notable. La doctora Morales había mencionado que su estructura ósea y desarrollo muscular sugerían una cría excepcionalmente refinada, lo que quizás explicaba por qué alguien había abandonado a un cachorro tan valioso. Jugaron durante 20 minutos. Fernando se rió mientras Atlas le traía la pelota de vuelta con precisión. La inteligencia del perro se manifestaba en cómo anticipaba los lanzamientos de Fernando. Se posicionaba estratégicamente y ajustaba su velocidad a la trayectoria de la pelota. Con un lanzamiento particularmente lejano, todo cambió. Atlas acababa de atrapar la pelota en el borde este del parque, cuando de repente se detuvo en medio de la carrera. Sus orejas se erguieron. Su cuerpo se congeló en la clásica postura de alarma que Fernando había aprendido a reconocer. La pelota de tenis se le cayó de la boca mientras un suave gemido salía de su garganta. No era juguetón ni buscaba atención, sino algo más profundo y preocupante. «¿Qué te pasa, chico?», gritó Fernando, trotando hacia su compañero. Atlas comenzó a tambalearse ligeramente. Sus fuertes patas temblaban como si tuvieran dificultades para soportar su peso. Su respiración se volvió pesada, visible incluso desde la distancia. Cuando Fernando lo alcanzó, Atlas se había derrumbado de lado.
Sus ojos ámbar estaban muy abiertos y parecían expresar confusión y desesperación. Su respiración era rápida y superficial. Su lengua, normalmente rosada, tenía un brillo grisáceo que le apretó el estómago a Fernando por el miedo. Atlas, ¿qué pasa? Fernando se arrodilló junto a su perro. Sus manos temblaban mientras acariciaba su espeso pelaje. Atlas intentó levantar la cabeza, pero parecía no poder coordinar el movimiento correctamente. Sus patas se contraían, como si intentara levantarse, pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. Los pensamientos de Fernando se aceleraron. Atlas había estado perfectamente sano esa mañana, había comido su desayuno con entusiasmo y había jugado a tirar de la cuerda con su juguete favorito. No había habido señales de enfermedad, ni indicios de que algo anduviera mal. La señora Paz notó el revuelo y corrió. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó, sacando su teléfono. «¿Debo llamar a alguien?». «No lo sé», dijo Fernando, con la voz rota. Estaba bien, y luego simplemente se cayó. «Tenemos que llevarlo a la doctora Morales de inmediato», dijo la señora Paz. Llamó a Elena al hospital mientras Fernando intentaba levantar a Atlas. El pastor alemán era demasiado pesado para que un niño de 8 años lo cargara solo. Pero de alguna manera, Fernando logró sostener la cabeza y los hombros de su perro mientras la señora Paz ayudaba con sus patas traseras. Llevaron a Atlas al coche de la señora Paz. Fernando se metió en el asiento trasero para sostener la cabeza de su compañero en sus brazos durante el frenético viaje a la consulta del veterinario. Durante el trayecto de 5 minutos, la condición de Atlas continuó empeorando. Su respiración se volvió más pesada y parecía no poder enfocar sus ojos correctamente. Lo más aterrador fue que parecía perder el conocimiento por momento. La doctora Morales los encontró en la entrada de urgencias de la clínica e inmediatamente reconoció la gravedad de la situación. Atlas fue llevado a la sala de tratamiento, donde la doctora Morales comenzó su examen, mientras Fernando y su madre, que había corrido directamente del hospital con su uniforme de enfermera, observaban indefensos por el miedo. El examen preliminar reveló una frecuencia cardíaca elevada, patrones de respiración anormales y signos de disfunción neurológica, lo que indicaba una afectación sistémica de los órganos. La expresión de la doctora Morales se volvió cada vez más grave a medida que documentaba los síntomas, que sugerían un rápido fallo multiorgánico en un perro joven, por lo demás sano. «Necesito realizar un análisis de sangre completo de inmediato», le dijo a Elena y a Fernando. Este nivel de estrés sistémico en un cachorro tan joven y sano es extremadamente inusual. Pronto tendremos respuestas. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la clínica cuando la doctora Morales dio la noticia devastadora que destrozaría el mundo de Fernando. Los resultados del análisis de sangre estaban sobre su escritorio como una sentencia de muerte. Cada número confirmaba lo que había temido durante la noche de insomnio. Las funciones renales y hepáticas de Atlas se habían deteriorado tanto que no había esperanza de recuperación. Su joven cuerpo se estaba apagando a una velocidad que desafiaba toda explicación médica. «Lo siento mucho», dijo la doctora Morales en voz baja, su voz llena de dolor genuino, mientras miraba el rostro bañado en lágrimas de Fernando. Los niveles de toxicidad en su sangre indican un fallo masivo de los órganos. En esta etapa, no podemos hacer nada para revertir el daño. Elena sintió que su mundo se tambaleaba mientras procesaba las palabras. Había venido directamente de su turno de noche en la clínica, todavía con la ropa del día anterior. Su formación como enfermera le decía que el diagnóstico clínico de la doctora Morales era correcto, incluso si su corazón de madre gritaba en protesta. La realidad financiera
la golpeó como una ola fría. Incluso si hubiera tratamientos experimentales, su seguro de salud no cubriría los gastos veterinarios, y sus ahorros apenas alcanzaban para el alquiler del próximo mes. «Pero estaba bien esta mañana», protestó Fernando, su voz subiendo de desesperación. Comió su desayuno. Jugó con sus juguetes. Los perros no mueren así, sin razón. Sus pequeñas manos se aferraron al pelaje de Atlas, mientras el pastor alemán yacía inmóvil en la mesa de tratamiento, su respiración superficial y pesada. La doctora Morales se arrodilló junto a Fernando. Su corazón se rompía al ver el mundo del niño desmoronarse. A veces estas cosas suceden muy de repente, especialmente en animales jóvenes. Sus sistemas pueden ser más frágiles de lo que pensamos. Incluso mientras decía estas palabras, algo carcomía sus instintos profesionales. En sus 15 años de experiencia, rara vez había visto un deterioro tan rápido sin una causa obvia. «¿Y qué pasa con una operación?», preguntó Fernando, girándose esperanzado hacia su madre. «Mamá, trabajas en el hospital. Conoces a médicos que pueden ayudar, ¿verdad? No podemos dejar que muera así». A Elena se le hizo un nudo en la garganta al ver el rostro suplicante de su hijo. El niño, que había perdido a su padre por un divorcio y había encontrado consuelo y sanación en el amor incondicional de Atlas, estaba a punto de perder la única fuente constante de alegría en su joven vida. «Cariño», comenzó, su voz apenas un susurro. «Incluso, si hubiera opciones, no podemos permitirnos este tipo de tratamiento». Las palabras colgaban en el aire como un golpe físico. Fernando miró a su madre. Su mente, de 8 años, luchaba por entender que el dinero, algo abstracto y de adultos, podía decidir si su mejor amigo vivía o moría. «Pero tienes tarjetas de crédito», dijo desesperado. «Siempre tienes ese fondo de emergencia del que hablas». «Fernando, ese fondo es para el alquiler y la comida», explicó Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasa si lo gasto en Atlas y te pasa algo? Si te enfermas o te lastimas». No pudo terminar la frase. La elección imposible entre la seguridad futura de su hijo y su felicidad actual la estaba destrozando. La doctora Morales observaba la agonía de la familia con creciente incomodidad. Algo en el caso de Atlas la molestaba profundamente, pero el análisis de sangre era innegable. «Podría contactar a algunos especialistas», ofreció en voz baja. «Pero Fernando, tu madre tiene razón sobre el costo. Estamos hablando de decenas de miles de euros por tratamientos que podrían ni siquiera funcionar». «No me importa el dinero», gritó Fernando, su voz resonando en las paredes de la clínica. «Atlas no es solo un perro, es mi mejor amigo. Es el único que se quedó cuando papá se fue». El dolor crudo en sus palabras silenció a los adultos, exponiendo las heridas más profundas que el amor de Atlas estaba sanando lentamente. Marcos Vidal entró en la sala, trayendo más resultados de pruebas. Su expresión era apropiadamente sombría. «He realizado los segundos paneles que solicitó, doctora Morales», dijo, colocando los papeles sobre el mostrador. «Los resultados confirman los hallazgos iniciales. Me temo que el pronóstico es bastante claro». Atlas se movió ligeramente al oír la voz de Marcos. Sus ojos ámbar parpadearon con un esfuerzo obvio. Por un momento, la doctora Morales pensó que vio algo en la mirada del perro, no la confusión apagada de un animal moribundo, sino una vigilancia que parecía incompatible con su estado. La observación desapareció rápidamente cuando los ojos de Atlas se cerraron de nuevo. Su respiración seguía siendo pesada. «Por favor», susurró Fernando,
presionando su rostro contra el cálido pelaje de Atlas. Tiene que haber algo. Haré lo que sea. Renunciaré a mi mesada para siempre. Nunca volveré a pedir nada. Por favor, no lo dejen morir. La determinación de Elena se desmoronó por completo al ver la súplica desesperada de su hijo. Pensó en las facturas que se apilaban en casa, en el segundo trabajo que había considerado, en el fondo de ahorro para la universidad que nunca había podido comenzar. Contra toda su razón, se encontró diciendo, ¿qué pasa si intentamos un tratamiento? Solo uno. La doctora Morales negó con la cabeza con tristeza. Elena, entiendo el impulso, pero en esta etapa, cualquier intervención solo prolongaría su sufrimiento. Lo más amable que podemos hacer es dejarlo ir pacíficamente y sin dolor. La sala se quedó en silencio, excepto por la respiración pesada de Atlas y los suaves sollozos de Fernando. El descubrimiento de la marca de la inyección detrás de la oreja de Atlas lo cambió todo en un instante. Los dedos de la doctora Morales temblaban mientras separaba el espeso pelaje del pastor alemán, revelando no una, sino dos marcas de inyección distintas, cuidadosamente escondidas bajo el denso pelaje. Las heridas estaban frescas, realizadas en las últimas 24 horas, pero no eran de una aguja utilizada en los procedimientos estándar de su clínica. Marcos, dijo, su voz adquiriendo un tono agudo que cortó la atmósfera sombría de la sala. Quiero que me expliques estas marcas de inyección. No se hicieron durante nuestra extracción de sangre esta mañana. El rostro de Marcos Vidal palideció ligeramente, pero su expresión permaneció profesionalmente neutra. Quizás de sus vacunas del mes pasado, sugirió, aunque el sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado. A veces el pelo vuelve a crecer de manera desigual, haciendo que las viejas marcas parezcan frescas. La doctora Morales negó con la cabeza. Su formación veterinaria estaba funcionando a toda velocidad. Tienen menos de 24 horas. La reacción del tejido, la falta de curación. Alguien le inyectó algo a Atlas ayer. Agarró su teléfono con una mano, mientras mantenía la otra protectoramente sobre Atlas, quien, a pesar de su supuesta condición crítica, mostraba signos sutiles de alerta. Fernando levantó la vista de donde había estado acariciando la cabeza de Atlas. La confusión reemplazó a la desesperación en su joven rostro. ¿Qué significa? ¿Alguien le hizo daño a propósito? Antes de que la doctora Morales pudiera responder, Marcos se movió con estudiada despreocupación hacia la puerta. Debería revisar a los otros pacientes, dijo, pero su movimiento fue interrumpido por el propio Atlas. A pesar de su estado debilitado, el pastor alemán levantó la cabeza, fijando a Marcos con una mirada firme que parecía arder con inteligencia y acusación. «Espere», ordenó la doctora Morales, su dedo flotando sobre el teclado de su teléfono. «Nadie sale de esta sala hasta que tengamos respuestas». Las 2 horas siguientes se desarrollaron como una pesadilla que se reveló gradualmente como algo peor de lo que cualquiera había imaginado. La inspectora de policía María Torres llegó en 15 minutos. Su actitud sobria tomó inmediatamente el control de la situación. Interrogó a todos los presentes, mientras un agente de policía permanecía con Marcos, quien se volvía cada vez más inquieto. La doctora Morales sacó el historial médico completo de Atlas y esparció los documentos sobre su escritorio, mientras la inspectora Torres examinaba meticulosamente cada entrada. «Hábleme de la contratación de Marcos Vidal en su clínica», pidió la inspectora, su bolígrafo suspendido sobre su libreta. «Comenzó hace 2 meses», explicó la doctora Morales,
sintiéndose estúpida por no haber realizado una verificación de antecedentes más exhaustiva. Sus referencias eran excelentes, sus habilidades técnicas impresionantes. Parecía genuinamente comprometido con el bienestar de los animales. Hizo una pausa. Una terrible comprensión comenzó a formarse. Inspectora, necesito sacar los archivos de otros casos. Ha habido varias muertes inexplicables de animales jóvenes y sanos en las últimas semanas. Mientras la doctora Morales revisaba sus archivos, emergió un patrón que le revolvió el estómago. 7 perros y 3 gao, todos animales de raza pura, menores de 2 años, habían sido llevados a la clínica con enfermedades repentinas que llevaron a la eutanasia. Cada caso había ocurrido durante los turnos en los que Marcos estaba presente, y en cada caso se había ofrecido voluntariamente para encargarse de la cremación. Fernando, que había estado escuchando atentamente sin apartarse del lado de Atlas, habló de repente. «Doctora Morales, ¿se acuerda cuando vinimos a que examinara a Atlas?» Marcos hizo muchas preguntas sobre qué tipo de perro era y cuánto había costado. Elena asintió, el recuerdo solidificándose. Parecía muy interesado en la raza y el linaje de Atlas. Pensé que solo era minucioso. La inspectora Torres levantó la vista de sus notas. Los pastores alemanes de pedigrí, de calidad, pueden valer miles de euros, especialmente si son jóvenes y lo suficientemente sanos para programas de cría. Se giró hacia Marcos, que había permanecido en silencio durante el interrogatorio. «Señor Vidal, tenemos que llevarlo a la comisaría para una declaración formal». La compostura cuidadosamente mantenida de Marcos finalmente se rompió. «Esto es ridículo», espetó. Su máscara profesional se deslizó, revelando algo más duro y desesperado debajo. «Están haciendo acusaciones descabelladas, basadas en el comportamiento de un perro enfermo. Atlas se está muriendo. El análisis de sangre lo demuestra». «De hecho», dijo la doctora Morales, volviendo de su ordenador donde había realizado pruebas adicionales. «He analizado los compuestos específicos en la sangre de Atlas. Lo que ven no es un fallo orgánico natural. Es el resultado de una toxina sintética diseñada para imitar esos síntomas». La sala se quedó en silencio mientras el pleno impacto de las palabras de la doctora Morales se asimilaba. La mano de Fernando se aferró al pelaje de Atlas mientras procesaba que alguien había intentado matar deliberadamente a su amado compañero. Elena sintió una ira ascender en su pecho que nunca antes había experimentado. Alguien había planeado asesinar al mejor amigo de su hijo y casi lo había logrado. La inspectora Torres se levantó, su mano moviéndose instintivamente hacia sus esposas. «Marcos Vidal queda arrestado por crueldad animal e intento de robo. Tiene derecho a guardar silencio». Pero Marcos no prestó atención a sus derechos. En cambio, miró a Atlas con una mezcla de frustración y admiración a regañadientes. «Maldito perro», murmuró. «Debería haber aceptado la inyección y haberse ido tranquilamente. En cambio, tuvo que ser un héroe». La joven voz de Fernando cortó la tensión como una cuchilla. «Intentaste matar a Atlas para poder robarlo». Marcos miró al niño de 8 años con algo parecido a lástima. «Pequeño, no tienes idea de lo que vale este perro. Su linaje se remonta a campeones alemanes importados. Vale más de lo que tu madre gana en 6 meses». Su voz adquirió un tono amargo. «Pero ustedes solo ven una mascota, no aprecian lo que tienen». La doctora Morales sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban. Los otros animales no solo robaron mascotas, apuntaron a razas específicas, a linajes específicos. Los criadores
Pagan precios altísimos por genética probada, confesó Marcos, su confesión saliendo a borbotones ahora que su secreto había sido revelado. Especialmente si los papeles muestran que el animal murió de causas naturales. Nadie hace preguntas sobre un perro que oficialmente ya no existe. La formación de Elena como enfermera la había preparado para muchas situaciones difíciles, pero nada la había preparado para la calculada crueldad que estaba presenciando. ¿Cuántas familias han destrozado?, preguntó, su voz apenas controlada. ¿Cuántos niños se han dormido llorando porque asesinaron a sus mascotas? La inspectora Torres terminó de leer los derechos de Marcos y le hizo una señal a la gente para que lo escoltara fuera. Mientras se movían hacia la puerta, Atlas reunió su fuerza restante y soltó un último ladrido autoritario, no agresivo, sino definitivo, como si estuviera emitiendo su propio juicio sobre el hombre que había intentado matarlo. Una vez que Marcos se fue, la doctora Morales comenzó inmediatamente a administrar el antídoto que había identificado a través de su análisis de sangre. La buena noticia, le dijo a Fernando y Elena, es que Atlas debería recuperarse por completo. El veneno solo fue diseñado para ser temporal. Marcos necesitaba que los animales estuvieran vivos el tiempo suficiente para simular su muerte y organizar las entregas. Fernando observó asombrado cómo la respiración de Atlas mejoraba casi de inmediato. Los ojos ámbar del pastor alemán se volvieron más brillantes, más enfocados, y logró levantar la cabeza para lamer la mano de Fernando con algo parecido a su entusiasmo normal. Se salvó a sí mismo, susurró Fernando con asombro. Incluso cuando se estaba muriendo, intentó advertirnos sobre Marcos. La doctora Morales sonrió. Su fe en la inteligencia y lealtad de los animales se había reafirmado por el increíble coraje de Atlas. Los pastores alemanes son perros extraordinarios. Fueron criados para proteger y servir. Y Atlas ha cumplido con cada parte de esa herencia hoy. A medida que avanzaba la tarde y Atlas continuaba recuperándose, se hizo evidente la verdadera magnitud de la operación de Marcos. La inspectora Torres regresó con noticias de la comisaría. Marcos había confesado haber operado una sofisticada red de robo de mascotas que había estado activa durante más de un año en 3 provincias. La investigación duraría semanas, pero para Fernando y el MSU e Elena, el resultado más importante ya estaba claro. Atlas sobreviviría y su familia estaría completa de nuevo. 3 días después del arresto de Marcos, la verdadera magnitud de sus actividades criminales comenzó a revelarse, sorprendiendo incluso a la inspectora Torres. La investigación se había expandido más allá de la ciudad, involucrando a agentes de la Policía Nacional a medida que surgían pruebas de una red interprovincial que incluía animales robados, documentos falsificados y criaderos ilegales. Fernando se sentó junto a Atlas en la sala de recuperación de la consulta de la doctora Morales, observando cómo su pastor alemán recuperaba lentamente su fuerza. El antídoto había funcionado notablemente bien, pero los efectos psicológicos del envenenamiento parecían persistir. Atlas se mantuvo hipervigilante. Sus ojos ámbar seguían a cada persona que entraba en la sala con una intensidad que no había existido antes. Había aprendido que los humanos podían ser peligrosos, incluso aquellos que parecían dignos de confianza. Le tomará tiempo volver a sentirse seguro, le explicó la doctora Morales a Fernando y Elena durante su visita matutina. Los traumas afectan a los animales tanto como a los humanos. Atlas ha aprendido que su entorno no siempre es predecible o seguro. Esta revelación golpeó a Fernando con fuerza. Su propia confianza en los adultos se había roto por la separación de sus padres, y ahora Atlas estaba experimentando una traición similar. El niño de 8 años sintió una conexión más profunda con su compañero que nunca.
Ambos eran supervivientes de la duplicidad humana. La inspectora Torres llegó con la agente del CNI, Patricia Lauer, cuya experiencia en casos de crueldad animal había descubierto la escala de la operación de Marcos. Hemos identificado al menos 47 animales que fueron reportados como fallecidos, pero que en realidad fueron vendidos a criaderos, informó la agente Lauer. Su voz era sombría. Marcos llevaba registros meticulosos. A Elena se le revolvió el estómago mientras procesaba los números. Familias que pensaban que sus mascotas habían muerto de causas naturales, cuando en realidad habían sido robadas y vendidas. Peor aún, agregó la inspectora Torres. Muchas de estas familias pasaron por el proceso de duelo, celebraron ceremonias conmemorativas e incluso recibieron tarjetas de condolencia de las consultas veterinarias involucradas. Marcos no solo robó animales, sino que también privó a las familias de la oportunidad de llorar y sanar adecuadamente. El rostro de la doctora Morales se había puesto pálido al darse cuenta de las implicaciones para su propia consulta. ¿Cuántos de esos casos pasaron por mi clínica? ¿A cuántas familias ayudé sin saberlo a Marcos a engañar? La agente Lauer consultó su tableta. 14 casos de su clínica en las últimas 8 semanas. No fue cómplice, doctora Morales. Fue una víctima tanto como las familias. Marcos se dirigió deliberadamente a veterinarios con una buena reputación por su compasión, sabiendo que su compromiso emocional con sus pacientes los haría menos propensos a cuestionar patrones sospechosos. Fernando levantó la vista de donde estaba acariciando suavemente las orejas de Atlas. ¿Qué les pasó a todos esos animales robados? ¿Están bien? El silencio que siguió a su pregunta fue una respuesta suficiente. La expresión de la agente Lauer se suavizó al arrodillarse al nivel de los ojos de Fernando. A algunos pudimos rescatarlos y devolverlos a sus familias. Otros... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras para un niño. Otros fueron usados para la cría hasta que ya no fueron útiles, y luego fueron desechados. El lenguaje clínico no podía ocultar la brutal realidad. Atlas había estado destinado a una fábrica de cría, donde su linaje de campeón habría sido explotado hasta que su valor se agotara. Luego habría sido desechado como basura. Su lealtad e inteligencia no habrían significado nada para las personas que solo lo veían como una fuente de ganancias. Elena acercó a Fernando, sintiendo todo el peso de lo cerca que habían estado de perder a Atlas para siempre. ¿Cómo elegía Marcos a sus víctimas? ¿Por qué Atlas fue un objetivo?, preguntó Elena. La agente Lauer mostró fotos en su tableta que mostraban la documentación del linaje de Atlas. Los pastores alemanes de líneas de trabajo como la de Atlas pueden venderse por entre 20.000 y 50.000 €, especialmente si tienen el temperamento y la inteligencia para un adiestramiento especializado. Marcos ha estado siguiendo a Atlas desde que lo adoptaron de la perrera. Probablemente estaba esperando la oportunidad adecuada para orquestar su emergencia médica. Un escalofrío recorrió la espalda de la doctora Morales al darse cuenta de cuán a fondo había sido manipulada. El análisis de sangre que Marcos realizó durante la noche no solo analizó el estado de Atlas, lo creó. Tuvo acceso a nuestro laboratorio, a nuestros almacenes de medicamentos, a nuestros registros de pacientes. Pudo haber envenenado a Atlas y todas en cualquier momento en los últimos 2 meses. ¿Por qué esperó tanto?, preguntó Fernando. Su joven mente intentaba comprender la paciencia calculada de Marcos. La inspectora Torres respondió suavemente, porque quería que Atlas primero estableciera un fuerte vínculo con su familia. Si un perro recién adoptado desapareciera, podrían haber sospechado de un robo. Pero después de meses de vínculo, serían más propensos a aceptar una explicación médica para su muerte.
La manipulación psicológica era casi tan inquietante como la crueldad física. Marcos había entendido que cuanto más profundo se volviera el amor de Fernando por Atlas, más devastadora sería su pérdida y menos probable sería que alguien cuestionara las circunstancias de su muerte. Como si sintiera el foco de la conversación sobre él, Atlas levantó la cabeza y miró directamente a Fernando con esos inteligentes ojos ámbar. La expresión del pastor alemán parecía transmitir comprensión, no solo de su propia calvario, sino también de la traición más grande que se había cometido contra todas las familias que habían confiado a sus amados compañeros a Marcos. «Hay algo más», dijo la agente Lauer con cuidado. «Marcos no trabajaba solo. Hemos arrestado a otros 3 veterinarios en diferentes provincias, todos siguiendo el mismo patrón. Esta fue una operación coordinada, con una planificación y ejecución sofisticadas. La escala de la conspiración era asombrosa. No era solo un individuo perturbado, sino una empresa criminal, organizada, que había explotado sistemáticamente la confianza entre los dueños de mascotas y los veterinarios. La doctora Morales se dejó caer en su silla, abrumada por la revelación de que su profesión, dedicada a curar y proteger así a los animales, había sido corrompida por personas que veían a sus pacientes como mercancías. ¿Cómo se supone que voy a ejercer mi profesión de nuevo, sabiendo que cualquiera en mi equipo podría estar engañándome? Introduce mejores protocolos de seguridad, sugirió la agente Lauer con practicidad. Verificaciones de antecedentes, sistemas de vigilancia, seguimiento del inventario. Pero lo más importante, confíe en sus instintos. Atlas intentó advertirle sobre Marcos desde el principio. Solo tenía que escuchar más atentamente lo que le estaba diciendo. Fernando recordó cómo Atlas siempre se había sentido incómodo cerca de Marcos, cómo se había quedado más cerca de Fernando durante las visitas a la clínica y se había negado a interactuar con el asistente. El instinto protector del pastor alemán había sido activado por algo que los sentidos humanos de Fernando no podían percibir. «Los animales saben cosas que nosotros no», dijo Fernando con la sabiduría de alguien que había aprendido a confiar en el juicio de su compañero. «Atlas intentó protegerme todo el tiempo, incluso antes de enfermar». La doctora Morales miró al niño y a su perro en recuperación con una nueva apreciación por el vínculo entre ellos. «Tienes razón, Fernando. Atlas mostraba un comportamiento protector semanas antes del incidente del envenenamiento. Debería haber reconocido las señales». El teléfono de la inspectora Torres vibró con un mensaje urgente. Después de leerlo, levantó la vista con emociones mezcladas. «Hemos encontrado el principal criadero al que Marcos enviaba a los animales robados. 17 perros fueron rescatados con vida, incluyendo 3 de su clínica, doctora Morales. Están desnutridos y traumatizados, pero son supervivientes». La noticia provocó lágrimas de alivio e ira a partes iguales. Elena pensó en las familias que pronto se enterarían de que sus supuestamente fallecidas mascotas en realidad estaban vivas, y en las complejas emociones que esa revelación traería. Alegría por la reunión, pero ira por el engaño. Gratitud por la supervivencia, pero tristeza por el sufrimiento que sus animales habían soportado. Atlas se puso de pie con dificultad y se acercó lentamente a Fernando, apoyando su gran cabeza en el regazo del niño con un suspiro de satisfacción. El simple gesto hablaba volúmenes sobre la confianza, el perdón y la resiliencia del amor ante la traición. «¿Cuándo podemos llevarlo a casa?», preguntó Fernando. «Mañana por la mañana», sonrió la doctora. «Doctora Morales», la primera expresión genuina de alegría que había sentido en día. «Atlas se ha recuperado notablemente y creo que se curará más rápido en un entorno familiar con la gente que lo quiere».
Mientras se preparaban para irse de la clínica, la agente Lauer le entregó a Elena su tarjeta de visita. Señora Vidal, el testimonio de Fernando será fundamental para la fiscalía de este caso. El comportamiento de Atlas al identificar a Marcos como una amenaza podría sentar precedentes importantes sobre cómo usamos la inteligencia animal en las investigaciones criminales. Fernando miró a Atlas con un nuevo respeto. Su mejor amigo no era solo un superviviente, sería un héroe, cuyo coraje ayudaría a proteger a otros animales de destinos similares. 3 semanas después, la verdad devastadora salió a la luz, proclamada en una sobria sala de tribunal que parecía demasiado pequeña para contener la magnitud del dolor que traería a toda una comunidad. Fernando se sentó en la tribuna de espectadores entre su madre y la doctora Morales. Atlas yacía tranquilamente a sus pies con un chaleco especial para perros de terapia. La presencia del pastor alemán no solo consoló a Fernando, sino también a las docenas de otras familias que habían descubierto que sus supuestamente fallecidas mascotas habían sido robadas y vendidas a una pesadilla de explotación. La fiscal, Janet Mendoza, se paró ante el juez con una pila de pruebas que representaban 18 meses de engaño sistemático. Su señoría, la operación del acusado resultó en el robo y la explotación de 63 animales en 4 provincias, pero el daño psicológico va mucho más allá del simple robo. Estas familias se vieron obligadas a llorar la muerte de mascotas que en realidad estaban vivas y sufriendo en criaderos. Se les robó la oportunidad de un cierre adecuado. Fernando observó cómo familia tras familia se enteraba de la verdad sobre sus amados compañeros. La señora Beltrán, su exprofesora, descubrió que su Golden Retriever, Sol, no había muerto de cáncer, como había informado Marcos, sino que había sido criada repetidamente hasta que su salud se derrumbó en una fábrica de cachorros. El anciano, señor Paz, se enteró de que su gata de terapia, Paz, había sido vendida a un laboratorio para experimentos médicos. Cada revelación golpeaba la sala del tribunal como un puñetazo, dejando a las familias tambaleándose entre sí y el alivio de que sus mascotas no habían muerto de causas naturales y el horror de la realidad de lo que realmente habían sufrido. La doctora Morales sintió que su mundo profesional se desmoronaba a medida que la magnitud de su complicidad involuntaria se hacía evidente. La fiscal Mendoza explicó cómo Marcos había explotado su naturaleza compasiva, sabiendo que su compromiso emocional con sus pacientes la haría menos propensa a cuestionar su recomendación de eutanasia. 14 familias, solo de su clínica, habían sido engañadas. Su confianza en su propio juicio profesional había sido traicionada por alguien a quien había considerado un colega dedicado. Debería haber reconocido el patrón, susurró la doctora Morales a Elena, su voz apenas audible por encima de la enumeración de los crímenes de la fiscal. Todos estos animales jóvenes y sanos con enfermedades repentinas, todas estas familias que confiaron en mí para salvar a sus mascotas, y yo, en cambio, les recomendé que las durmieran. Elena extendió la mano para apretar la de la doctora Morales. Reconoció la culpa que consumía a la veterinaria. No podías saberlo. Marcos era un criminal profesional que se dirigió a tu compasión. Pero el autorreproche de la doctora Morales iba más allá de la vergüenza profesional. Pensó en los niños como Fernando, que habían llorado en sus salas de tratamiento mientras ella preparaba las inyecciones para animales que ni siquiera estaban muriendo. Recordó a los padres que habían luchado con decisiones financieras imposibles, eligiendo entre el fondo universitario de sus hijos y la vida de sus mascotas, sin saber que la crisis médica había sido completamente fingida. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando la fiscal Mendoza presentó pruebas de la motivación personal de Marcos, extraídas de su confesión y evaluación psicológica.
Los crímenes del acusado fueron motivados por un trauma infantil que él transformó en una campaña de venganza sistemática contra los dueños de mascotas. A los 12 años, la granja familiar de Marcos Vidal fue embargada después de que no pudieron pagar la factura del veterinario por su ganado. El toro de cría premiado de su padre murió porque no pudieron pagar la cirugía de emergencia. Fernando sintió que Atlas se movía contra sus piernas. El pastor alemán sintió la tensión emocional en la sala. La historia de origen de Marcos era trágicamente familiar. Otro niño cuyo mundo fue destrozado por circunstancias fuera de su control, al igual que la propia experiencia de Fernando al perder a su padre. Pero mientras Fernando había encontrado la curación a través del amor de Atlas, Marcos había elegido transmitir su dolor a los demás. El defensor, el abogado Roberto Esteban, intentó humanizar a su cliente al elaborar sobre el trauma infantil. Marcos Vidal fue un niño que vio a su familia perderlo todo porque amaban demasiado a sus animales para tomar decisiones financieras prácticas. Sus crímenes, por imperdonables que sean, provienen de la creencia retorcida de que estaba salvando a los animales de dueños que eventualmente los abandonarían si los gastos veterinarios se volvían demasiado altos. La explicación se sintió hueca ante la crueldad sistemática que Marcos había cometido. Fernando pensó en cómo Marcos había observado cómo lloraba por la supuesta enfermedad de Atlas, cómo había preparado el equipo de eutanasia, a pesar de saber que era innecesario. No había piedad en las acciones de Marcos, solo un cálculo frío destinado a maximizar las ganancias del sufrimiento humano. La colega de la doctora Morales, la doctora María Solís, de la clínica veterinaria vecina, testificó sobre el impacto en toda la profesión. La comunidad veterinaria depende de la confianza entre los clientes y el personal médico. Lo que el señor Vidal ha hecho daña esa relación fundamental para cada profesional en la región. Las familias ahora cuestionan cada diagnóstico, cada recomendación de tratamiento, cada decisión médica que tomamos. A medida que el testimonio continuaba, surgieron detalles más inquietantes sobre las condiciones en los criaderos donde se habían albergado las mascotas robadas. Los agentes de la Policía Nacional describieron jaulas estrechas e insalubres donde los animales vivían en la oscuridad eterna, alimentados con raciones mínimas para mantenerlos vivos. Los animales rescatados mostraban signos de trauma psicológico severo, se encogían del contacto humano y mostraban problemas de comportamiento que requerirían meses de rehabilitación. Fernando miró a Atlas, que se había recuperado físicamente del envenenamiento, pero aún mostraba signos sutiles de hipervigilancia y ansiedad. Su familiar compañero había estado destinado a la misma existencia de pesadilla, degradado de un miembro querido de la familia a una máquina de cría hasta que su utilidad se agotara. La idea hizo que el estómago de Fernando se retorciera con una mezcla de gratitud por el rescate de Atlas y enojo por el sistema que casi lo destruye. El juez ordenó un receso cuando varios miembros de la familia se derrumbaron al conocer los detalles específicos del destino de sus mascotas. La sala del tribunal se vació lentamente, dejando una atmósfera de trauma compartido y confianza rota. Fernando ayudó a Atlas a ponerse de pie y notó cómo el pastor alemán se quedaba más cerca de él en el pasillo abarrotado, sus instintos protectores amplificados por el caos emocional a su alrededor. Afuera del juzgado, los equipos de los medios de comunicación esperaban para entrevistar a las familias afectadas por los crímenes de Marcos. Fernando observó cómo sus vecinos y amigos luchaban por explicar sus complejas emociones a los reporteros que parecían más interesados en citas dramáticas que en una comprensión genuina de su pérdida y traición. La audiencia preliminar
Fue solo el comienzo de un proceso legal que se arrastraría durante meses, pero el daño psicológico ya era irreparable. Una comunidad entera había aprendido que sus relaciones más confiables podían ser explotadas por personas que sabían exactamente cómo usar el amor y la compasión como arma para obtener ganancias. 6 semanas después de la audiencia preliminar, la agente del CNI Patricia Lauer entró en el centro comunitario, trayendo pruebas que finalmente revelarían la verdad completa detrás de la operación de Marcos Vidal. La sala estaba llena de familias afectadas, veterinarios locales y reporteros que habían estado siguiendo el caso que había sacudido la fe de toda la región en el cuidado de los animales. Fernando se sentó en la primera fila con Atlas a su lado. El pastor alemán ahora servía como perro de terapia no oficial para otros niños cuyas mascotas habían sido robadas. La voz de la agente Lauer cortó el murmullo ansioso de la multitud mientras comenzaba su presentación. Señoras y señores, lo que inicialmente pensamos que era una operación criminal local, se ha desenmascarado como parte de una sofisticada red nacional que ha estado operando durante más de 5 años en 23 provincias. La revelación envió ondas de choque a través de las familias reunidas. La doctora Morales, que había estado luchando contra la depresión y las dudas profesionales durante meses, sintió que sus piernas se debilitaban a medida que la magnitud del engaño se hacía evidente. No se trataba solo de su ciudad o su provincia. Fue un ataque sistemático al vínculo entre humanos y animales que había victimizado a miles de familias en todo el país. La agente Lauer mostró un organigrama complejo que mostraba conexiones entre consultas veterinarias, criaderos, redes de transporte y operaciones de venta ilegales. Marcos Vidal era lo que llamamos un agente de campo, uno de las docenas de individuos colocados estratégicamente en clínicas veterinarias para identificar y robar animales de alto valor. La red operaba con la eficiencia de una corporación, completa con gerentes regionales, estándares de control de calidad y acuerdos de participación en las ganancias. Fernando miró el organigrama con creciente asombro y horror. Su amado Atlas no había sido un objetivo aleatorio. Había sido evaluado sistemáticamente, su linaje investigado, su valor calculado y su robo cuidadosamente planificado por personas que trataban el sufrimiento animal como un negocio. El niño de 8 años luchaba por entender a los adultos que podían organizar una crueldad tan sofisticada con la misma atención al detalle que su madre usaba para crear horarios de hospital. La doctora Jennifer Vega, una forense veterinaria del Departamento de Crímenes Animales del CNI, subió al podio para explicar los aspectos médicos de la operación. Las toxinas utilizadas para simular enfermedades fatales fueron formuladas específicamente para producir síntomas que convencerían a los veterinarios experimentados de la necesidad de la eutanasia. Los compuestos fueron diseñados para ser solo temporalmente efectivos, desapareciendo después de 72 horas si el animal no era realmente sacrificado. Elena Vidal se sintió mal al darse cuenta de lo cerca que Atlas había estado de escapar de un destino peor que la muerte. Si la doctora Morales no hubiera descubierto las marcas de la inyección, si Atlas no hubiera tenido el coraje de identificar a Marcos como una amenaza, el amado compañero de su hijo habría sido declarado muerto, mientras en realidad comenzaba una pesadilla de explotación que podría haber durado años. El alcance financiero de la operación fue asombroso. La agente Lauer reveló que la red había generado millones de euros en ingresos con animales robados, con perros de raza pura individuales vendidos por entre 15.000 y 80.000 euros, dependiendo de su linaje y potencial de cría. Atlas, con su pedigrí de campeón, fue valorado en 45.000 euros en su lista de precios interna. Pero el verdadero daño, continuó la agente Lauer, no se midió en euros. Se midió en la destrucción de la confianza entre las familias y los veterinarios
en los que confiaban para cuidar de sus animales. El doctor Miguel López, presidente de la Asociación de Veterinarios, se dirigió a la multitud con emoción visible. Esta red criminal se dirigió deliberadamente a los veterinarios conocidos por su compasión y competencia. Sabían que nuestra dedicación al bienestar animal nos haría menos sospechosos de patrones extraños. Usaron nuestra integridad profesional como un arma contra nosotros. La evaluación psicológica de Marcos y sus cómplices reveló un patrón inquietante de traumas infantiles transformados en una justificación para la crueldad sistemática. La doctora Rebecca Winter, una psicóloga criminal que había entrevistado a varios miembros de la red, explicó su trasfondo común de dificultades financieras relacionadas con el cuidado de los animales durante sus años de formación. Muchos de estos individuos experimentaron un trauma significativo en la infancia relacionado con la pérdida de mascotas queridas, porque sus familias no podían pagar los gastos veterinarios. En lugar de desarrollar empatía por otras familias en situaciones similares, desarrollaron una visión del mundo pervertida que justificaba el robo de animales a dueños privilegiados que, en su opinión, no merecían la lealtad de sus mascotas. Fernando encontró esta explicación particularmente inquietante porque resonaba con su propia experiencia de pérdida y abandono. Su padre se había ido debido a la presión financiera, y Fernando había sentido el dolor de la vulnerabilidad económica cuando su madre inicialmente no podía permitirse el supuesto tratamiento para Atlas. Pero en lugar de querer lastimar a otros, esa experiencia había profundizado su aprecio por el amor incondicional y la lealtad de Atlas. El operativo de Resae, a pesar del trauma que lo rodeaba, había logrado resultados notables. La agente Lauer anunció que 127 animales robados habían sido rescatados con vida de varios criaderos, laboratorios y centros de peleas ilegales. Muchos de ellos están gravemente traumatizados y necesitarán una rehabilitación exhaustiva, pero son supervivientes que finalmente se reunirán con sus familias o serán colocados en programas de cuidado especializados. La Doga Morales escuchó con emociones mezcladas mientras la agente Lauer describía las condiciones de los animales. Algunos habían sido criados repetidamente hasta que su salud falló. Otros habían sido utilizados para experimentos médicos, y algunos habían sido forzados a instalaciones de peleas, donde sus instintos protectores naturales fueron corrompidos en violencia. Sin embargo, continuó la agente Lauer, su voz se hizo más pesada. Estimamos que más de 300 animales murieron durante su cautiverio, ya sea por negligencia, sobreexplotación o descarte, cuando ya no eran rentables. Sus restos han sido encontrados en varios lugares, y estamos trabajando para identificarlos, para que sus familias puedan finalmente tener un cierre. El número golpeó la sala como un golpe físico. Fernando sintió que Atlas se acercaba más a él. La cálida presencia del pastor alemán lo tranquilizó mientras procesaba la realidad de que cientos de animales como su amado compañero habían sufrido y muerto en las instalaciones de la red. La señora Beltrán, la profesora de Fernando, cuyo Golden Retriever Sol había sido rescatado de uno de los criaderos, se levantó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo se supone que les explicaremos esto a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudarlos a confiar de nuevo cuando el sistema destinado a proteger a los animales fue corrompido por las personas en las que más confiábamos? La pregunta llegó al corazón de la lucha de la comunidad. Niños como Fernando habían aprendido que incluso los veterinarios, personas dedicadas a ayudar a los animales, podían ser engañados o corrompidos. La doctora Morales, finalmente, encontró su voz, poniéndose de pie con inestabilidad para dirigirse a todos. Me gustaría disculparme con cada familia aquí. Se suponía que debía proteger a sus animales, y en cambio, me convertí sin saberlo en cómplice de su robo y sufrimiento. Entiendo si nunca más pueden confiar en mí, pero quiero que sepan que pasaré el resto de mi carrera trabajando
para evitar que esto le suceda a otras familias. Su confesión fue recibida con una mezcla de enojo y compasión por parte de las familias afectadas. Algunos la vieron como otra víctima de la manipulación de Marcos, mientras que otros lucharon por perdonar su papel en la desaparición de sus mascotas. Fernando sorprendió a todos al levantarse. Su joven voz resonó claramente en la sala tensa. La doctora Morales ayudó a salvar a Atlas. Podría verlo y haberle puesto la inyección y no haber hecho preguntas, pero escuchó cuando intentó advertirnos sobre Marcos. Quizás cometió errores antes, pero hizo lo correcto cuando más importaba. Atlas se puso de pie junto a Fernando, sus ojos ámbar escaneando la sala con la inteligencia y la conciencia que lo habían convertido en un guardián tan efectivo. La agente Lauer terminó su presentación con noticias sobre los procedimientos legales. Marcos Vidal y otros 31 miembros de la red han sido acusados de crímenes federales que conllevan penas de entre 15 y 40 años de prisión. Los activos financieros de la organización, incluidos propiedades, vehículos y cuentas bancarias, han sido confiscados para proporcionar restitución a las familias afectadas y financiar programas de rehabilitación de animales. La justicia prevalecerá, prometió la agente Lauer, pero el proceso de curación llevará mucho más tiempo. A medida que la reunión terminaba y las familias se iban lentamente, muchos se acercaron a Fernando y Atlas para expresar su gratitud por el coraje del pastor alemán. Atlas aceptó su atención con la gracia digna que era típica de su raza. Pero Fernando notó cómo su compañero se mantuvo cerca de él durante las interacciones, aún protector y vigilante, a pesar de estar rodeado de personas amables. La verdad completa finalmente había salido a la luz, pero sus efectos resonarían en la comunidad durante años. Un año después, con las hojas de otoño cubriendo la ciudad en tonos de oro brillante y rojo, Fernando Vidal se paró ante un auditorio lleno en la Conferencia Nacional de Veterinarios en Barcelona. A sus 9 años, era la persona más joven jamás invitada a hablar en la reunión anual de veterinarios, técnicos y defensores de los animales. Su historia se había difundido por la comunidad de cuidado de animales, sirviendo como un poderoso recordatorio de la inteligencia y la lealtad que los humanos a menudo subestimaban en sus compañeros animales. Atlas se sentó a su lado en el escenario, vistiendo un chaleco de perro de servicio especialmente bordado con las palabras héroe y guardián. Los ojos ámbar del pastor alemán observaban a la audiencia de más de 800 veterinarios con la tranquila confianza que había desarrollado en los meses de recuperación y apariciones públicas. Su transformación de una víctima traumatizada a un símbolo de resiliencia había inspirado a innumerables familias que luchaban con sus propios traumas relacionados con los animales. Mi nombre es Fernando Vidal, y este es Atlas, comenzó Fernando, su voz sonando claramente a través del sistema de sonido del auditorio. Hace un año casi nos perdimos, porque alguien en quien confiábamos intentó robarlo, haciéndonos creer a todos que se estaba muriendo. Pero Atlas nunca dejó de advertirnos, incluso cuando fue envenenado. Elena Vidal observaba desde la primera fila. Su propia transformación en los últimos meses era evidente en su renovada confianza y determinación. Después de meses de culpa y dudas profesionales, había reabierto su consulta con protocolos de seguridad revolucionarios que se habían convertido en el estándar de la industria. Su clínica ahora contaba con verificaciones de antecedentes exhaustivas, sistemas de vigilancia continua y un sistema de compañeros que garantizaba que ningún empleado estuviera nunca solo con animales. Más importante aún, había aprendido a confiar en las señales de comportamiento que los animales daban sobre su entorno y las personas que los rodeaban. La presentación de Fernando incluyó videos de Atlas
demostrando la inteligencia y los instintos protectores que les habían salvado la vida a ambos. El pastor alemán realizaba comandos complejos, mostraba su capacidad para identificar individuos amenazantes en las multitudes y demostraba la sensibilidad emocional que lo convertía en un perro de terapia efectivo para otros niños. Atlas me enseñó que los animales saben cosas que no siempre entendemos, continuó Fernando. Intentó decirle a la doctora Morales que algo andaba mal con Marcos, pero casi no escuchamos porque pensamos que sabíamos más. Ahora creo que los adultos deberían prestar más atención a lo que los animales intentan decirnos. La inspectora María Torres, que había sido ascendida a jefa de la nueva división de crímenes animales, dio noticias sobre la investigación y el enjuiciamiento en curso. Fernando y Atlas no solo resolvieron un crimen local, explicó la inspectora Torres a la audiencia. Su coraje expuso una red nacional que había estado activa durante años. La charla de la doctora Morales en la conferencia se centró en las lecciones prácticas que había aprendido de su experiencia con el engaño de Marcos. Describió señales de advertencia específicas que los veterinarios deberían buscar en sus colegas. Tenemos la responsabilidad de confiar en los instintos de nuestros pacientes sobre su entorno, enfatizó la doctora Morales. Los animales a menudo saben cosas sobre las personas que pasamos por alto porque nos centramos en los síntomas médicos en lugar de en las señales de comportamiento. La conferencia concluyó con Fernando y Atlas dando una demostración de su sistema de comunicación. Fernando había aprendido a reconocer cambios sutiles en la postura de Atlas, la posición de las orejas y el movimiento de los ojos que indicaban la evaluación del pastor alemán de nuevas personas y situaciones. Atlas es mi mejor amigo, pero también es mi compañero, dijo Fernando a los aplausos de pie que acompañaron su demostración. Nos cuidamos el uno al otro y nos escuchamos. Creo que eso es lo que toda familia debería tener con sus animales. Cuando la conferencia terminó y los asistentes se dispersaron para implementar nuevos protocolos en sus propias consultas, Fernando y Atlas caminaron por el centro de la ciudad con Elena y la doctora Morales. El pastor alemán se movía con facilidad segura por las calles concurridas. Su adiestramiento e inteligencia natural le permitían evaluar su entorno mientras se mantenía relajado y social. El último año le había enseñado a Fernando que el mundo contenía tanto una crueldad extraordinaria como una compasión notable, a veces coexistiendo de una manera que desafiaba la comprensión simple. Pero su vínculo con Atlas había demostrado que el amor, la lealtad y el coraje podían superar incluso el engaño más sofisticado. Esa noche, mientras conducían a casa a través del paisaje otoñal, Fernando reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde ese terrible día en la consulta de la doctora Morales. Había perdido su inocencia, sobre confiar en los adultos, pero había ganado una apreciación más profunda por la inteligencia y la lealtad de los animales. Había experimentado el miedo y el trauma genuinos, pero también había descubierto su propia capacidad para el coraje y la resiliencia. Atlas dormitaba plácidamente en el asiento trasero, su cabeza descansando en el regazo de Fernando, mientras la luz dorada de la tarde entraba por las ventanas del coche. La respiración del pastor alemán era tranquila y suave, su cuerpo relajado de una manera que habría sido imposible en los meses inmediatamente posteriores a su envenenamiento. Había aprendido a confiar de nuevo, mientras conservaba la vigilancia protectora que les había salvado la vida a ambos. Al entrar en su camino de entrada, en la calle del Álamo, Fernando notó lo diferente que se sentía su hogar en comparación con el lugar solitario y lleno de dolor que había sido antes de la llegada de Atlas. La casa ahora irradiaba calidez y seguridad, llena de las pruebas de un fuerte vínculo familiar que había sido probado por una crisis y había salido aún más fuerte.
Elena había encontrado un nuevo propósito en su defensa, usando su formación como enfermera para ayudar a otras familias a navegar por los complejos desafíos emocionales y prácticos de la pérdida y recuperación de mascotas. Su relación con la inspectora Torres se había convertido en una sociedad solidaria, lo que trajo estabilidad y alegría adicionales a su unidad familiar. La doctora Morales se había convertido en una visitante habitual de su hogar. Su amistad con Fernando ofrecía sanación de su trauma compartido. A menudo traía estudios de casos y revistas médicas que Fernando leía con fascinación. Su interés en la medicina veterinaria se hacía más fuerte cada mes. Esa noche, mientras Fernando se preparaba para la cama y Atlas se instalaba en su lugar habitual en el suelo del dormitorio, pensó en el discurso que había dado en la conferencia. La ovación de pie había sido satisfactoria, pero más importante era el conocimiento de que su historia podría ayudar a otras familias a reconocer las señales de advertencia del engaño y a aprender a confiar en los instintos protectores de sus animales. «Salvaste a mucha gente hoy, chico», le susurró Fernando a Atlas mientras apagaba la luz. «No solo a mí, sino a todas las familias que ahora escucharán a sus perros por lo que hiciste». La cola de Atlas golpeó suavemente el suelo en señal de aprecio. Sus ojos ámbar reflejaron la luz del vasillo mientras miraban a su amado compañero. La expresión del pastor alemán parecía transmitir comprensión, no solo de las palabras de Fernando, sino también del significado más grande de su experiencia compartida. Afuera, los sonidos pacíficos de la ciudad por la noche proporcionaban un telón de fondo tranquilizador para su sentido de seguridad y pertenencia. Fernando se durmió sabiendo que estaba protegido no solo por cerraduras y alarmas, sino por la lealtad inquebrantable de un amigo que había demostrado que el amor era más fuerte que el engaño, el coraje más poderoso que la crueldad y la confianza más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Su historia se había convertido en un faro de esperanza para las familias que se enfrentaban a las secuelas de la traición y la pérdida. Demostró que incluso las experiencias más oscuras podían transformarse en fuentes de fuerza y sabiduría. Fernando y Atlas habían encontrado su propósito en ayudar a otros a reconocer los extraordinarios lazos entre humanos y animales, conexiones que ninguna astucia criminal podría destruir realmente. En el suave ritmo de la respiración de Atlas y la comodidad familiar de su hogar, Fernando encontró la paz que proviene de saber que estaba exactamente donde debía estar, protegido por un amor que había sido probado y demostrado ser inquebrantable. Amigos, la historia de Fernando y Atlas nos recuerda que los lazos más profundos en nuestras vidas a menudo provienen de las criaturas más pequeñas y vulnerables que dependen de nuestro amor y protección. Al entrar en nuestros años dorados, muchos de nosotros hemos experimentado el dolor de perder a queridas mascotas que eran más que simples animales. Eran miembros de la familia que ofrecían amor incondicional a lo largo de la crianza de nuestros hijos, a través de desafíos profesionales y hasta la jubilación. El coraje de Atlas para proteger a Fernando, incluso cuando él mismo se enfrentaba a la muerte, refleja la lealtad extraordinaria que nuestros propios compañeros nos han mostrado a lo largo de las décadas. Su comprensión intuitiva de nuestras emociones, su capacidad para consolarnos durante la enfermedad o la pérdida, y su presencia inquebrantable a través de las tormentas de la vida, crean lazos que van más allá de las palabras. Estas relaciones nos enseñan que el amor verdadero no se mide en grandes gestos, sino en actos diarios de fidelidad. El suave empujón cuando estamos tristes, el saludo emocionado cuando volvemos a casa, la compañía silenciosa durante las noches solitarias. Fernando aprendió a confiar en las advertencias de Atlas porque entendió que el amor se manifiesta a través de la protección y el cuidado. En nuestras propias vidas,
Hemos presenciado milagros similares de amor animal que han moldeado nuestra comprensión de la lealtad, el perdón y el poder curativo de la aceptación incondicional. ¿Qué recuerdos tienen de una mascota que demostró una lealtad o intuición extraordinaria durante un momento difícil en su vida? ¿Cómo les enseñó un amado compañero animal el verdadero significado del amor incondicional? Por favor, compartan sus historias en los comentarios. Sus experiencias podrían consolar a alguien que necesita recordar el poder curativo del vínculo entre humanos y animales.